Hola y muchas gracias por ver este video de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Soy Pastor Bill y continuamos en el mes de julio estudiando los 66 libros de la Biblia. La Biblia es un libro personal. Es muy personal entre ti y Dios. Cada vez que lees la Biblia necesitas encontrar lo que te está enseñando de la persona de Dios. La persona de Dios que nunca cambia. O necesitas encontrar lo que la Biblia te enseña de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Él está haciendo ahora y lo que Él hará en el futuro, o lo que la Biblia te está enseñando sobre lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias a ti por la Biblia y guíanos en esos momentos y ayúdanos a entender cosas que necesitamos entender para conocerte mejor. Guíanos, Padre, en nuestras vidas para que podamos usar esta vida para servir a ti mejor. Si hay uno que no conozca a Jesucristo como su Salvador, por favor, guía a esa persona a la salvación por fe en Jesucristo. Bendícenos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estamos estudiando los 12 libros de historia. Y ahorita estamos en medio de estudiar los 6 libros adentro de los libros de historia, que se llama los libros del reino, o los libros que enfoquen en el reino de la nación Israel. Hemos aprendido que el reino de Israel fue unido bajo de los 3 reyes primeras: Saúl, David y Salomón. Pero después de la muerte del rey Salomón, el reino unido de Israel fue separado en 2 reinos diferentes.
el reino del sur se llamó Reino de Judá y tuvo el hijo de Salomón, nombra Roboam como su rey. El reino del norte siguió con el nombre de Reino de Israel y tuvo el siervo rebelde, nombra Jeroboam como su rey. Ahorita seguimos con el séptimo libro de historia. ¿Cuál es? Segundo de Reyes. Al igual que Primero de Reyes, el libro de Segundo de Reyes fue escrito por el profeta Jeremías. Hay dos razones para la división del Reino Unido de Israel. Primero, la razón humana o los problemas entre los 12 tribus de Israel y los problemas y dudas con el gobierno. En toda la historia del pueblo hebreo en la tierra prometida, siempre fueron luchas entre las 12 tribus, como los problemas grandes familiares. Otra razón y la gran razón para la división del Reino Unido fue la razón espiritual. La división fue el juicio de Dios contra Israel por el pecado de no obedecer los mandamientos de Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es no hacer ídolos. Una razón para el juicio de Dios de separar el Reino Unido en dos fue el pecado espiritual de la gente en hacer ídolos y adorar dioses falsos. El versículo de enfoque en Segundo de Reyes es Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses
ajenos. En Primera de Reyes, los hebreos se alejan un paso de Dios y les trajo gran angustia. En Segundo de Reyes se alejan un paso más de Dios, que no trayéndoles más angustia, no, pero trajo un sufrimiento horrible en que el pecado siempre lleva a la cautividad. El libro de Segundo de Reyes se llama el libro del cautiverio del reino. En los casi 200 años de los reinos divididos de Judá e Israel, el reino del norte de Israel continuó casi 160 años y tuvo un total de 19 reyes diferentes. Todos los reyes de Israel eran malvados y rechazaron a Dios y adoraron dioses falsos. Dios les envió muchos profetas para tratar de guiar a la gente a arrepentirse y regresar a Dios. Pero el reino de Israel fue llevado en cautiverio por los asirios. En el año 722 antes de Cristo. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 23. Dice la Biblia: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Cuando los asirios llevaron el reino de Israel en cautiverio, el reino terminó para siempre. El reino de Judá continuó casi 320 años y tuvo un total de 20 reyes diferentes, y algunos de ellos fueron reyes buenas, ya que honraron y adoraron a Dios.
Pero, una vez más, la mayoría de los reyes de Judá eran malos. Por lo que Dios les envió muchos profetas para tratar de llevar a la gente regresar a Dios. Y el reino de Judá fue llevado en cautiverio por los babilonios. En el año 586 antes de Cristo. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 16. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Cuando los babilonios llevaron el reino del sur de Judá en cautiverio, Dios guardaba una parte pequeña de personas que quedarse fiel en la fe a Dios, para que un día regresase a Jerusalén. Los profetas Elías en Primera de Reyes y Eliseo, Segundo de Reyes, fueron los dos profetas bien conocidos que Dios usó en el reino del norte de Israel. Sus ministerios llevaron al renuevo del espiritual a Dios entre la gente en un tiempo tan oscuro de la historia de Israel. Un ejemplo de Jesucristo que tenemos en Segundo de Reyes era en el profeta Eliseo. En el libro de Segundo de Reyes podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo en la forma en que el profeta Eliseo vivió entre la gente. Eliseo también muestra la gracia hacia los demás y la importancia de vivir para Dios.
y también la esperanza que Dios da a todos los que en Él creen. Los milagros que Eliseo realizó son mayormente actos de ayuda y bendición. Otros milagros se parecen mucho a algunos de los milagros de Cristo, como con poco comida. Eliseo alimentó multitudes. Y también como Cristo, Eliseo sanar de un leproso. El libro de Segundo de Reyes, el libro del cautiverio del reino, muestra que un reino solo puede ser grande si el reino se honra a Dios y Dios honra el reino. Que Dios nos ayuda. Rechazamos los dioses falsos en nuestras vidas. Un Dios falso puede ser cualquier cosa. Si la cosa es más importante a ti que Dios. Que Dios nos ayuda. No ponga nada delante de Dios. Que Dios nos ayude a vivir nuestras vidas en obediencia a Dios. Que Dios nos ayude a dar la gracia a otros en la misma manera que Dios da gracia a nosotros. Solo puedes ser salvo por gracia dado por Dios por medio de la fe en Cristo. Si necesita ser salvo hoy. Oramos. Padre Dios, gracias por la salvación que tenemos por la fe. Y danos el poder de rechazar todos los engaños del Satanás. Ayúdanos, Padre, servir a ti con nuestras vidas. Danos cada uno lo que necesitamos para vivir para ti, Dios. Si hay uno que no conozca a Jesucristo como su Salvador, por favor, guía esa persona a la salvación en Cristo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si tú quieres ser salvo,
es muy importante a ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.